Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar de un nuevo apartado del capítulo sexto del Urtes de un curso de milagro. En esta ocasión vamos a hablar del tema la alternativa a la proyección. La alternativa a la proyección. La separación es la noción del rechazo. Rechazo y separación, por lo tanto, son dos expresiones que significan lo mismo. Y si la separación es una idea que está en nosotros, pues es la idea de rechazarnos a nosotros mismos, de rechazar nuestra integridad, nuestra plenitud, nuestra libertad, de rechazar la verdad que nos provee de esa libertad. Y una vez que esta idea está en nosotros, una vez que la idea de la separación está arraigada en nosotros y por lo tanto nos determina en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, pues lógicamente también nos determina en nuestras relaciones. Ya nuestra actitud, nuestra disposición para relacionarnos con nuestros semejantes es la de oposición, la de rechazo. Por eso ya de manera que creemos que es natural, nos enfocamos en los aspectos negativos de nuestros semejantes. Queremos subrayarlos porque pensamos que ese hecho, los aspectos negativos de los cuales somos testigos, nos proveen de una inocencia, de una sabiduría, de unos conocimientos, porque queremos contrastarlos con aquello de lo cual somos testigos. Esto es algo inconsciente a través de lo cual se mueve todo el mundo se desenvuelve en un mundo de separación, y esto es algo a lo que tarde o temprano despertamos, al conocimiento de lo cual tarde o temprano despertamos, tarde o temprano nos damos cuenta, no puede ser de otra manera, aunque vivas 90 años y te des cuenta en el último segundo de tu vida. Todos estamos destinados a tomar conciencia de la ilusión del rechazo, que es la ilusión de la separación. La separación es la noción del rechazo. Mientras enseñes esto, significa que tú todavía crees en ello. Dios no piensa así, y tú debes pensar como Él piensa si quieres volver a conocerle de nuevo. Toda división de la voluntad por fuerza ocasiona un rechazo de una parte de ella, y esto es la creencia de la separación. El reino de Dios es íntegro, no puede estar en contra de sí. Sobre esto hablaba el mismo Jesús en los evangelios. Un reino dividido es un reino condenado a desaparecer. Por eso es exactamente lo que pasa con el mundo de la ilusión. Es un reino condenado a desaparecer porque está dividido, porque estamos confrontados en él, y por lo tanto no queda otra resolución que la desaparición. Y justamente los científicos hoy en día también han llegado a la conclusión de que la especie humana tarde o temprano se autodestruirá. Son afirmaciones que hacen científicos desde sus propias investigaciones, y llegan a esta conclusión justamente evaluando lo que estamos diciendo, de que un reino dividido, si lo que nos determina es la idea de la separación, eso va a dar guerra, ataque y conflicto extremos, confrontación extrema que nos va a llevar, según el punto de vista de estos científicos, a la autodestrucción completa. Ya como hemos comentado algunas veces, no es cierto eso de lo que dicen algunos ecologistas de que vamos a destruir la Tierra. Es absurdo, ¿no? Antes nos destruiríamos a nosotros mismos. La Tierra no la podemos destruir. La Tierra forma parte de equilibrios universales. No la podemos eliminar y que el universo siga existiendo tal cual. Es una auténtica estupidez esa idea. Podemos hacerle mucho daño, pero no pasa nada. La Tierra se rehace, la Tierra se regenera. La Tierra tiene su propio reciclaje natural. No importa para la Tierra el tiempo. Para la Tierra 100.000 millones de años son unos segundos para el ser humano.
Esto de que la Tierra se regenera, pues lo vemos cuando hemos movido montañas, hemos movido lagos, hemos movido ríos, y la Tierra vuelve poco a poco, en muy poco tiempo, vuelve a dar señales de que va a rehacerse en los daños que el hombre le ha causado. Esto lo vemos incluso en Holanda, lo hemos visto hasta hace poco, hace algunos años, que ya se decía que era imposible que allí se dieran, el mar volviera a avanzar y a causar las catástrofes que causó. Pues claro que sigue siendo posible, porque tú no puedes eliminar el mar del lugar que le pertenece al mar. Tú no puedes hacer eso y que eso no tenga un efecto. La fuerza del agua es impresionante. Ya vemos cómo solamente necesita tiempo para desgastar la piedra. Hemos visto como un temporal acaba con carreteras que se suponían que tendrían que durar décadas y décadas, y de la noche a la mañana se vienen abajo solamente por la lluvia. La fuerza del agua es impresionante. Y la Tierra en su superficie pues es agua en un 70%, exactamente como los cuerpos, nuestros cuerpos, que están hechos a su imagen y semejanza. Somos aproximadamente un 70% agua. Bueno, pues estábamos comentando que se nos comentaba en este texto la alternativa a la proyección, que toda división de la voluntad por fuerza ocasiona un rechazo de una parte de ella, y esto es la creencia de la separación. La plenitud de Dios, que es paz, no puede ser apreciada salvo por una mente plena. La plenitud de Dios solamente por una mente plena, íntegra, puede ser apreciada y valorada. Una mente que reconoce la plenitud de la creación de Dios, y gracias a este reconocimiento conoce a su Creador. El Creador se conoce en su reino, no en nuestro mundo de ilusiones, no en nuestro mundo de confrontación, de separación, de necesidad de atacar, de necesidad de enfocarnos en lo negativo. Ahí no conocemos ni al reino ni al rey de ese reino. Ni al reino de Dios ni al rey de ese reino. Exclusión y separación son sinónimos. Exclusión, por lo tanto elitismo, y todas esas ideologías segregantes, son culto a la separación. Como su propio nombre indica, ¿no? Quiero separarme, quiero que mi pueblo se separe, porque pienso que el otro es culpable y yo quiero separarme de él, y cuando me separe de él pienso que me irá mejor. Pero entonces posiblemente vea como eso es un patrón de interpretar la realidad. Ese patrón de la separación lo voy a aplicar también en mi pueblo, entonces voy a ver a enemigos, entonces me voy a dar cuenta de que necesito hacer unas purgas aquí para que todo vaya bien. Entonces ya empezaré el pueblo empieza a autodestruirse a sí mismo. Y eso de esto mismo, ya como os comentaba al principio, nos habla el mismísimo Jesús de Nazaret cuando habla del reino íntegro y del reino dividido. El reino de las ilusiones está destinado a desaparecer. Solamente nuestro propio culto a la separación lo mantiene, le da continuidad. Exclusión y separación son sinónimos, de la misma manera que lo son separación y disociación. Ya hemos dicho antes que la separación era y es disociación, y también que una vez que ocurrió, la proyección se convirtió en su principal defensa. La proyección es la defensa de la separación, de la idea de la separación. Porque a través de los sentidos determinamos que lo que percibimos es ajeno a nosotros, y ya nos consideramos resultado de lo que percibimos. Entonces, si yo me siento mal porque mi novia me ha dejado, porque me han echado de un trabajo, porque un tío me ha dicho enano en la calle, o lo que fuera, si yo me siento mal por eso, considero que eso es algo natural, ¿no? Sin embargo, en mí también subyace el conocimiento de que yo no tengo por qué
sentirme afectado por nada de lo que me pueda acontecer, por nada circunstancial. Con lo cual, ni que mi novia me deje, ni lo del trabajo, ni lo del bigote, me tiene a mí por qué afectar, porque yo soy el que concedo el poder de que esas cosas me afecten. Bueno, pues se nos decía que la proyección se convirtió en la principal defensa de la separación. Se convirtió y es el mecanismo que la mantiene vigente. La proyección es el mecanismo que mantiene vigente la separación. Fijaos que acontece en el mundo. Nos enfocamos en lo que queremos. Hay infinitas realidades en las cuales podemos enfocarnos. Fíjate, por ejemplo, en YouTube. Hay infinitos vídeos. Hay, bueno, tanto como infinito no, pero hay millones y millones. Cada día se suben cientos de miles de vídeos. Si muchas personas se sientan a ver vídeos grotescos, vídeos que hablan de ataque, de culpar a no sé quién o lo que fuera, pues esa es su decisión. Si muchas personas se sientan a ver vídeos que arraigan en sí mismos esa idea de la separación, pues esa es su decisión. En cualquier momento cualquiera de ellos puede tomar otra decisión, puede elegir de modo distinto. Pues así es en todas las situaciones de la vida. Nosotros elegimos en qué nos enfocamos, nosotros elegimos en qué invertimos nuestro tiempo, y por lo tanto las consecuencias son una consecuencia de nuestra propia elección. Lo que pasa es que al pensar que estamos en una realidad azarosa, pues ya esa idea la hemos convertido en un becerro de oro que adoramos, y estamos expuestos a que por cuestión del azar nos acontezca algo positivo. Pero fijaos que el estar a expectativas del azar da noticia de que no, es una mentalidad de carencia la que nos mueve. Somos seres carentes y por lo tanto esperamos que el becerro de oro que llamamos azar nos sonría. Pero tú ya eres íntegro, tú ya eres pleno. A ti no te hace falta nada, solo te falta compartir de manera natural esa integridad, esa plenitud. No te hace falta nada, porque cualquier regalo mundano es transitorio, porque aquí estamos de paso. Aquí en este cuerpo y en este mundo estamos de paso. Con lo cual es un error otorgarle importancia a cualquier hecho formal, de por sí. No es que haya que estar en su contra. Estar en su contra es otorgarle igualmente importancia. Es lo mismo, es subrayar su importancia. Cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza, un partido político, una idea, estar a favor o estar en su contra es lo mismo. Es otorgarle importancia a un hecho ilusorio, transitorio, efímero, que no tiene continuidad. Todo lo que está en relación con el cuerpo es efímero, es transitorio, no tiene continuidad, no da noticia de la eternidad. No da noticia de ese reino íntegro del cual Jesús nos habla, de ese reino que no puede estar en su contra. Porque en él no se alberga la idea de la separación. Es la idea de la separación, esa idea loca que nos priva de ese reino de Dios. Reino de Dios que, como bien dice Jesús también, está en nosotros. Dios no juega al escondite. Dios no pone reinos en lugares lejanos, ni tampoco dentro de ti por capricho. Somos nosotros los que nos privamos de reconocernos en ese reino. Entonces, como bien se nos dice a lo largo de este texto, que se nos diga que el reino de Dios está en nosotros es lo mismo que decir que nosotros somos el reino de Dios y no nos reconocemos en Él ni reconocemos Él en nosotros, porque hemos puesto obstáculos, impedimentos, velos debido a esa idea de separación que nos impiden reconocernos en ese reino.
La razón por la que esto es así, sin embargo, puede que no sea tan clara como pensáis. Lo que proyectas lo desposees y por lo tanto ya no crees que es tuyo. Lo que proyectas lo desposees y por lo tanto ya no crees que es tuyo. Ya lo ves como algo ajeno a ti. De esta manera te estás excluyendo a ti mismo de ello. De esta manera te estás confrontando con la inconmensurabilidad del universo y ya te sientes un ser pequeño, contrastándote con todo lo que no eres. No te reconoces en ese universo. A pesar de que, bueno, como siempre hemos dicho, universo significa regreso a la unidad, regreso a la conciencia de unidad. Y en ese sentido, lógicamente, el concepto de universo podemos decir que desaparece, pero no porque desaparezca el universo, porque universo significa regreso a la unidad, universo, como sabe cualquier filólogo de la lengua española o de cualquier otra lengua latina. A veces me equivoco yo con la etimología, ¿no? Pero es un recurso para compartir unas enseñanzas, ¿no? En este caso estoy convencido de que no me equivoco. Podéis vosotros mismos, podéis comprobarlo, porque hay páginas que te dan información etimológica de todas las palabras. Lo que proyectas lo desposees y por lo tanto ya no crees que es tuyo. De esta manera te estás excluyendo a ti mismo de ello, por la misma afirmación que estás haciendo de que tú eres diferente de cualquier otro. Como también has juzgado contra lo que has proyectado, lo atacas, porque ya lo has atacado al rechazarlo. Al hacer esto de forma inconsciente, intentas mantener fuera de tu conciencia el hecho de que debes haberte atacado a ti mismo primero y así imaginas que ahora estás seguro. Es decir, te otorgas una falsa seguridad atacando, cuando verdaderamente lo que estás haciendo es manifestar tu inseguridad porque te sientes separado, porque te estás separando de ti mismo, aunque sea en una idea loca. La proyección siempre te hará daño. Refuerza tu creencia en tu mente dividida. La proyección refuerza tu creencia en tu mente dividida. La división es una creencia que está en tu mente. Te sientes dividido de ti mismo. Te sientes dividido de lo que verdaderamente eres, de la integridad, de la plenitud. De ahí la importancia de esa palabra, universo, regreso a la unidad, regreso en ti a la unidad. Religión también significa religare, religión es volver a unir aquello que se cree separado, aquello que se imagina separado. La separación refuerza tu creencia en tu mente dividida y su único propósito es mantener vigente la separación. La proyección, refuerza tu creencia en tu mente dividida y su único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho absolutamente falso de que esto te hace parecer mejor que ellos, oscureciendo así tu igualdad con ellos todavía más. Lógicamente la idea de la separación nos da origen a un mundo perceptual en el cual solo vemos jerarquías y por lo tanto queremos trepar para ocupar un lugar relevante. Entonces ya no nos mueve la voluntad de servicio. Entonces ya queremos ser un gran médico porque nos sentimos importantes, no porque queremos que tengamos vocación de servir a nuestros semejantes. Esto es solo un ejemplo. Cualquier otra cosa, pues lo mismo, ¿no? Cuando nos mueve la idea de separación, nos mueve la idea de negarnos a nosotros mismos. Una idea de carencia que mendiga beneficios mundanos. Y da igual que seas un personaje relevante
o que seas un mendigo que vive en la calle. Es lo mismo, es la misma mendicidad. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, porque la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin la proyección, la ira es imposible. El ego usa la proyección únicamente para distorsionar tu percepción, tanto de ti mismo como de tus hermanos. Si no sabes quién eres, si has distorsionado la idea de ti mismo, pues lógicamente has distorsionado la idea de tus semejantes. Si te crees culpable y cada día en templos sombríos susurras por mi culpa y por mi gran culpa, pues de la misma manera consideras a tus hermanos y hermanas, los ves culpables, dignos de castigos, dignos de represión. Por eso vemos tantas religiones mundanas que han sido partícipes de tanta violencia, ¿no? Y desgraciadamente pues vemos que esto continúa siendo así. Por esa adoración a la culpa, convierten a la culpa en un becerro de oro. Se comienza por excluir algo que piensas que existe en ti y que repudias. Se comienza por excluir algo que piensas que existe en ti y que repudias, y conduce directamente a excluirte a ti mismo de tus hermanos. Por ahí se comienza. Esto lo vemos, por ejemplo, en el desprecio a los homosexuales, a las personas de otras razas. Todo ello tiene un lado oculto de aquel que tiene esa aversión, un lado oculto en sí mismo que no se reconoce. Se enfoca en determinados elementos porque eso les recuerda algo en sí, que está ignorando, que está atacando, que está ocultando. Por eso hemos visto tantos líderes de determinadas iglesias, ¿no? que atacaban la promiscuidad, la homosexualidad, etcétera, etcétera, y luego se descubría que llevaban una vida oculta, ¿no? Justamente ese combate consigo mismo que tenían, que no eran honestos consigo mismos, les determinaba a querer atacar a todo aquel que les recordaba esa tragedia interior. Porque a través del esfuerzo y a través de la disciplina querían construir un personaje casto. Querían construir, porque esa era su obsesión. El que quiere construir un personaje casto es que está obsesionado con la sexualidad y con el sexo. Y esa obsesión es siempre egoísta, ¿no? Porque no tiene sentido estar obsesionado con el sexo y querer ser casto, a menos que tenga un ascendente muy grande sobre ti, ¿no? La voluntad de ser casto físicamente, como se entiende en algunas religiones, da noticia del ascendente que el deseo sexual tiene sobre esa misma persona, que está en relación directa está en proporción directa con su propio deseo de querer ser casto. Porque si yo no tengo deseo sexual ninguno, pues la idea de ser casto no tiene sentido para mí. Y obviamente para estos personajes de estas religiones, pues parece ser que sí que tenía sentido, y por eso llevaban esa vida oculta, y por eso desde sus lugares de privilegio en las iglesias pues atacaban a aquellos que llevaban una vida sexual desordenada. Bueno, pero sabemos que hay otro uso de la proyección. Verdaderamente esto es lo que nos interesa. ¿Cuál es la propuesta que nos permite sanar? Hay otro uso de la proyección. Toda capacidad del ego tiene una contrapartida mejor, pues sus capacidades están dirigidas por la mente, que dispone de una voz mejor.
Todo lo que hace el ego puede ser reinterpretado. El Espíritu Santo, al igual que el ego, porque el ego es una ilusión y por lo tanto en la verdad no hace nada. El Espíritu Santo, al igual que el ego, utiliza la proyección, pero como sus objetivos son opuestos, también lo son sus resultados. El Espíritu Santo comienza percibiéndote perfecto. Sabiendo que esta perfección es compartida, la reconocen otros, fortaleciéndola así en ambos. En lugar de ira, suscita amor para ambos, porque esto establece inclusión. Al percibir igualdad, perciben las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, pues la expiación es la única necesidad que es universal. La expiación es universal. En este mundo de ilusiones en el cual nos creemos separados, todos necesitamos perdonar, todos necesitamos deshacer los obstáculos que nos impiden reconocernos en la integridad, en la plenitud, en el amor que somos. Percibirte, y el amor es siempre expansión, el amor es ofrenda incondicional y nada más que eso. Percibirte a ti mismo así es la única manera, aparte de, como siempre decimos, que como dar y recibir significa lo mismo, darnos a recibir es una ofrenda de amor igualmente. Percibirte a ti mismo así es la única manera en la que puedes encontrar felicidad en este mundo. Esta es la única manera en la que puedes encontrar felicidad. Esto es así porque es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, tú no estás en este mundo. Y el mundo es un lugar infeliz. El mundo de separación es un lugar condenado indefinidamente al combate, al ataque, a manifestar permanentemente actitud de oposición. Siempre es así. Y solamente nos basta observarlo con honestidad para tomar conciencia de ello. ¿De qué otra manera puedes encontrar felicidad en un lugar infeliz excepto dándote cuenta de que no estás ahí? Es la única salida, imaginarnos que esto no es real. Por eso se trabaja con ese concepto, porque tiene un objetivo. Por eso se trabaja con ese concepto a lo largo de un curso de milagros, porque tiene un propósito. Tú no puedes estar en ningún lugar, pero el propósito no es el aislacionismo, el aislarlo de nuestros semejantes, porque si nos aislamos seguimos proyectando con respecto a aquellos de los cuales nos estamos aislando. Si me aíslo de los tóxicos, de los dormidos, de los materialistas, de los ateos, me aíslo porque veo culpa en ellos, es decir, sigo proyectando en ellos. Ellos dan noticia de mi proyección, con lo cual sigo en la misma necesidad de perdonar. Tú no puedes estar en ningún lugar donde Dios no te puso, y Dios te creó como parte de Él. Esto es, tanto donde tú estás como lo que tú eres. Esto es completamente inalterable. Esto es lo que es inmutable. Tú estás siempre en Dios. Tu verdad es estar en Dios. Descansas en Dios. Trabajas en Dios. Vives y te mueves en Él. Como nos dice la lección 222 del libro de ejercicios. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Es inclusión total. Tú no puedes cambiar esto ahora o nunca. Esto es por siempre cierto. No es una creencia, sino un hecho. Cualquier cosa que Dios crea es tan verdadera como Él es. Cualquier creación de Dios es tan verdadera como el propio Creador. Su verdad radica únicamente en su perfecta inclusión en Él, que es el único que es perfecto. Negar esto, solo Dios es bueno. Maestro bueno, ayúdame, le decían a Jesús. Y el propio Jesús decía, bueno yo no soy bueno, no me llames bueno, solo Dios es bueno. Y la obra de Dios da noticia y nos informa de esa bondad, por lo tanto esa bondad está en todo. Sé testigo de esa bondad en todos, no solamente en mí, de manera excluyente, porque entonces me estás adulando. Entonces no estás reconociendo la bondad de la obra de Dios, la bondad de la creación.
Por eso nos dice Jesús, solo Dios es bueno. Bueno, pues estábamos en... Cualquier cosa que Dios crea es tan verdadera como Él. Su verdad radica únicamente en su perfecta inclusión en Él, que es el único que es perfecto. Negar esto de cualquier forma es negarte a ti mismo y a Él, pues es imposible aceptar a uno sin el otro. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el equivalente de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo permanece como puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de una manera paralela al conocimiento, finalmente lo encontrarás y lo conocerás. Permítete usar la percepción de una manera distinta y entonces llegarás al conocimiento, encontrarás el conocimiento, lo reconocerás en ti. El ego prefiere creer que las líneas paralelas no se juntan y piensan que su encuentro es imposible. Puede que te recuerdes que el ojo humano las percibe como si se juntaran en la lejanía. El ojo humano percibe las líneas paralelas como si se juntaran en la lejanía, ¿no? La podemos ver en las estelas de algunos aviones, por ejemplo. Que es lo mismo que en el futuro, si el tiempo y el espacio son una dimensión. La matemática moderna acepta la interpretación teórica de la convergencia última de las líneas paralelas. La matemática moderna acepta la interpretación teórica de la convergencia última de las líneas paralelas. Es decir, yo no entiendo de matemáticas a este nivel, por lo menos, pero aquí se nos dice que esas líneas paralelas, conforme a la matemática moderna, se considera que convergen en última instancia. Todo se encuentra en Dios porque todo fue creado por Él y en Él. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y reteniendo las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están así perfectamente unidos dentro de sí mismos y con cada uno de ellos, porque no fueron creados parcialmente ni en partes. La creación es íntegra y de esa integridad da noticia todas las criaturas, siempre que se reconozcan en ella. Lógicamente no podemos dar noticia, no podemos informar, no podemos compartir el amor si no nos reconocemos en él. Si pensamos que nuestra realidad es este mundo de conflicto, pues entonces solamente daremos noticia de ese conflicto. El Espíritu Santo te capacita para percibir esta plenitud ahora. Ahora es la salvación, ahora es la afirmación de tu inocencia. Ahora puedes proclamar la auténtica y verdadera independencia de las ilusiones, que es de lo que debemos independizarnos. Siempre es ahora. La eternidad es ahora. No podéis rezar solo para vosotros mismos. No podéis rezar solo para vosotros mismos. De la misma manera hay que rezar por todos, hay que incluir a todos. ¿Cuáles son tus enemigos? Ama a tus enemigos, nos dice Jesús. Si amas a tus amigos, eso también los hace los que no se portan bien, los que son interesados, ¿no? Aman a aquellos de los cuales obtienen un beneficio. Ama a tus enemigos, y de esta manera tus enemigos ya no son tus enemigos, porque no puedes llamar enemigos a aquellos que amas. Por lo tanto ya los ves como parte de ti, los ves en tu realidad, los ves en la verdad y ves que no hay enemigos. Ama a tus enemigos es el primer paso para que te des cuenta de que no existe la enemistad en el reino de Dios. En la verdad no hay enemigos. No podéis rezar solo para vosotros mismos, de la misma manera que no puedes encontrar dicha solo para ti mismo. Muchos coach que son populares hoy en día, ¿no? Muchos gurús de la nueva era y maestros espirituales y psicólogos de nuevas teorías que ahora están en boga, nos dicen eso de que si quieres algo para ti y ves que te estás frustrado porque no lo consigues,
trabaja para que otros lo consigan. Tú tienes las herramientas, tú tienes conocimiento, pues amorosamente ponlos a disposición de alguien que a ti te satisfaga, con el cual o con la cual tú te sientas ligado y te sientas feliz de su éxito. Incluso te vas a hacer sentir más feliz de su éxito que si fuera tuyo propio, con lo cual no te estás privando de nada, no es un sacrificio. Tú no has podido, pues participa, colabora, aporta todo tu conocimiento a esa otra persona. Y entonces lo demás te vendrá por añadidura. Entonces dirá que fácil era el camino. Ahora que amorosamente me he ofrecido a mis semejantes, veo que el camino era muy fácil. Lo que pasa que cuando el ego lleva las riendas, todo parece muy complicado, porque todo lo hace para su propio con miras a su propia satisfacción excluyente, no con una satisfacción global que beneficia a todos, a toda la creación. Por eso ese es un buen ejercicio. A eso se refiere también San Juan de la Cruz, cuando nos dice en alguno de sus escritos que consideres hacer lo contrario de lo que a ti te viene en gana. Porque esa expresión que en algunas personas vemos, haz lo que te dé la gana, lo que te dé la gana no es lo que tú verdaderamente quieres hacer, es lo que te has acostumbrado a hacer. Lo que hace es, volviendo a lo de los coaches, lo que hace es que te retengas en la zona de confort, como estos coaches suelen afirmar. Hacer lo que te dé la gana, hacer lo que nos da la gana, porque es lo que nos hemos acostumbrado a hacer, más bien es quedarnos en esa zona de confort, convertidos en estatuas. Entonces considera hacer lo contrario. Y esto también vale para aquellos con los cuales estamos disgustados. Ve qué bien hay, esto te hace un gran bien. Aquel por el cual tú tienes animadversión, ve qué hay de positivo en él y verás que el gran beneficio que a ti te concede. Mira cómo aquel que te parece antipático defiende a los suyos. Mira como aquel que te parece que tiene unas ideas sociales o políticas nocivas para todos, mira cómo él cómo trabaja para defender sus puntos de vista. Mira el lado positivo de los que tú consideras tus contrarios. Y entonces, al hacer este ejercicio a esos aparentes contrarios, tú tampoco les parecerá tan peligroso, no te verán como una amenaza, porque ven que tú ves su valor. Esto es como la historia que nos cuenta León Tolstói, ¿no? De ese cadáver del perro que está tirado en la acera y todo el mundo pasa y lo mira con desprecio. Para eso pagamos los impuestos, para que tengan este perro aquí todo el día. Hay que ver la peste que echa, otros lo miran con desprecio. Todo el mundo dice algo negativo del cadáver del animal. Entonces llega Jesús, mira al animal y dice, sus dientes brillan como perlas. Y los demás dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque solo el Hijo de Dios puede ver algo de valor en aquello que aparentemente no tiene valor alguno. Pues esta es una enseñanza también que nos deja León Tolstói en uno de sus cuentos. Es una ficción, pero da buena noticia de cuál es la visión verdadera del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es aquel que es perfecto, aquel que es santo, aquel que es íntegro, aquella que se reconoce en la verdad y que esa misma verdad y que es testigo de esa misma verdad en sus semejantes, aquel que solo es movido por el amor. Y esto se consigue soltando, esto se consigue perdonando, no esforzándose, no disciplinándose, no comparándose. Y a esto llegamos todos, ineludiblemente, porque esa es nuestra verdad.
La oración es una reafirmación de inclusión dirigida por el Espíritu Santo bajo las leyes de Dios. Dios te creó para que tú crearas, Dios te creó para que tú crearas, para que tú expandieras la creación, para que tú expandieras el amor. No puedes extender su reino hasta que conozcas su plenitud, pero los pensamientos comienzan en la mente del que piensa y desde ahí se extienden afuera. Esto es tan cierto con los pensamientos de Dios como con los tuyos. Dado que vuestras mentes están divididas, podéis pensar tanto como percibir, pero la percepción no puede escapar de las leyes básicas de la mente. Percibís desde vuestra mente y extendéis vuestra percepción hacia afuera. Aun cuando cualquier tipo de percepción es innecesaria, tú la hiciste y el Espíritu Santo puede por lo tanto usarla también. Él puede inspirar la percepción y conducirla hasta Dios, haciéndola paralela a la manera en la que Dios piensa. Aquí se nos evoca de nuevo esa imagen de lo paralelo. Este mundo de percepción va por un lado, pero puede dignificarse y puede alinearse con la voluntad de Dios. Paralela a la manera en la que Dios piensa, y garantizar así que se encontrarán finalmente. Esta convergencia, el reino de Dios es infinito, por lo tanto no hay límites, no hay condicionamientos, no hay determinantes, no hay definiciones que puedan dar noticia de él. Definir es poner fin, ir. Si quieres definir es que quieres ir al fin, y el fin es el término de todo, y la vida solo acaba en la ilusión. Por lo tanto, en la verdad no hay definiciones que den noticia de la vida eterna. Esta convergencia parece que ocurra en el futuro solo porque tu mente no está perfectamente alineada con esta idea y por ello no la quiere ahora. La mente del ego quiere ve las cosas a su manera, ve las cosas comparando. No podemos delegar en ella, porque ella no, en esa mente del ego, en esa mente separada, en esa mente limitada, no se nos puede informar de lo infinito. Por eso el ego niega el infinito. Lo hemos visto en muchos científicos. El universo infinito físicamente ya le ponen límites, porque les abruma, a la mente del ego le abruma la idea de infinito, porque niega su ley de que todo empieza y que todo termina. En el mundo del ego, en el mundo de la separación, todo empieza, todo termina. La eternidad y el infinito, por lo tanto, son valores completamente inadmisibles para el ego. Lo que hace es adaptarlo. Por eso, ya como os comentaba, niega el infinito y con la eternidad lo que hace es pensar que es un regalo que está en el futuro o que es un paraíso que está en el pasado. Pero no puede reconocer la eternidad aquí y ahora, porque eso es negarse a sí mismo, eso es autodestruirse. El ego se autodestruye si reconoce la verdad de la eternidad aquí y ahora. El Espíritu Santo usa el tiempo, pero no cree en él. El Espíritu Santo usa el tiempo, pero no cree en él. Al venir de Dios el Espíritu Santo, él usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. El Espíritu Santo no cree en las ilusiones. Dado que el Espíritu Santo está en vuestras mentes, éstas deben por lo tanto ser capaces de creer únicamente lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar solo a favor de esto, porque Él habla a favor de Dios. Él te pide que devuelvas toda tu mente a Dios, toda tu mente íntegra a Dios, porque ésta nunca le ha abandonado. No es más que reconocer la verdad, no es más que deshacer la ilusión. Si nunca le ha abandonado, solo necesita percibirla como si ya hubiera retornado. La plena conciencia de la expiación entonces es el reconocimiento de que la separación nunca existió la separación. Esta es la plena conciencia de la expiación. El ego no puede prevalecer contra esto, porque es una afirmación explícita de que el ego nunca ha existido. Esto es una afirmación explícita de que el ego nunca ha existido.
El ego puede aceptar la idea de que regresar es necesario, porque puede hacer que la idea parezca muy difícil, pero el Espíritu Santo te dice que incluso regresar es innecesario, porque lo que nunca ocurrió no puede suponer ningún problema. Lo que nunca ocurrió no puede suponer problema alguno. No, solo hay un problema, el problema de la separación. Eso se nos dice en el texto impreso de un curso de milagros. Y la separación acontece en la ilusión, por lo tanto en la verdad no hay problema alguno. Pero eso no significa que tú no puedas hacer que la idea de regresar sea a la vez necesaria y difícil. Dios no hizo nada que fuera necesario o difícil. Dios no hace nada difícil ni necesario. Dios no inventa pruebas, sacrificios, esfuerzos. ¿Por qué iba a hacer eso Dios? ¿Por qué un padre amoroso iba a poner en dificultades a su hijo, a su hija, cuando puede dárselo todo? Porque Él es todopoderoso. Tendría un pensamiento malicioso en sí, si quisiera eso. Por eso el que piensa que Dios nos prueba, piensa que Dios es malo, piensa que hay un pensamiento malicioso en Dios. Inconscientemente. Pero es lo que piensa. Y por lo tanto lo justifica en sí. Y por lo tanto justifica las consecuencias de ese pensamiento, que es atacar a sus semejantes. Dios no hizo nada que fuera necesario o difícil, pero tú has percibido ambas condiciones como si fueran parte de sus creaciones perfectas. Sin embargo, es evidente que lo perfecto no necesita nada. Lo perfecto no necesita nada. La perfección no es el fin de algo, esa es la perfección para el ego. La perfección para el ego es la perfección de las estatuas. Y las estatuas ya nos habla en la Biblia, cuando nos habla de la estatua de Lot, no parece que la divinidad sea muy bien simbolizada por esas estatuas, más bien es lo contrario, lo que niega la divinidad. Dios dice no mires atrás y la esposa de Lot es lo primero que hace, se convierte en una estatua, como todos los que miramos al pasado y echamos combustible a la idea de culpa para que prenda con más fuerza. Eso es lo que hacemos al mirar al pasado buscando culpa, buscando justificación de la culpa en nosotros. Nos convertimos en estatuas como la esposa de Lot. Nos convertimos en estatuas o nos quedamos en la zona de confort, como se dice con otras palabras. Estamos estáticos. La perfección de las estatuas no es la perfección de Dios. La perfección de Dios es algo dinámico. La santidad es una ofrenda que da noticia de esa santidad permanentemente. Incluso para los santos y santas de las iglesias mundanas, esa perfección que interpretan que está en estos santos y santas, no la ven como algo que nos otorga un beneficio, que nos da un beneficio a todos. La perfección es la obra de Dios. Eso es, esa es la definición de la palabra perfección. Perfección, todos somos perfección. En la verdad. Por lo tanto, afirmar que somos perfectos no es un gesto de soberbia. Más bien, afirmar lo contrario sería un gesto de blasfemia hacia Dios. Lo perfecto no necesita nada y no puede experimentar la perfección como un logro dificultoso, porque eso es lo que sus creaciones perfectas son. Esta es la manera que debes percibir las creaciones de Dios, alineando todas tus percepciones en paralelo con lo que el Espíritu Santo ve. Esta es la línea directa de comunicación con Dios y que permite a tu mente converger con la tuya. No hay ningún conflicto en esta percepción, porque significa que toda percepción es guiada por el Espíritu Santo, cuya mente está fijada en Dios. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos, porque solo el Espíritu Santo está libre de conflictos. Él percibe solo lo que es verdad. Él percibe solo lo que es verdad en tu mente y lo extiende fuera únicamente
a lo que es verdad en otras mentes. Cuando el Espíritu Santo opera en nosotros, determina que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todos los elementos que se manifiestan en todas las situaciones en las cuales se dan relaciones, el Espíritu Santo permite que solo lo que es verdad se dé en ellas, y lo que es verdad habla a lo que es verdad de aquellos con los cuales interactuamos. Ya Jesús estuvo aquí con su santidad, con su plenitud, con su integridad, con la belleza de su luz. Ya estuvo aquí hace 2000 años y muchos no lo veían. Muchos veían solamente un rival contra el cual enfrentarse, alguien contra el cual alardear de la inventiva de su intelecto. Los que estaban más arraigados en la tradición que se fundamenta en la culpa, pues lógicamente no veían esa luz, no veían esa santidad, no estaban dispuestos a sanar, porque no se consideraban enfermos, eran como autómatas. Eso acontece, es como los funcionarios, no me voy a meter con los funcionarios, ¿no? Pero es como algunos funcionarios, ¿no? que lo han pasado muy mal porque la gente es muy pesada y muy caprichosa, y entonces llega un momento en que se convierten en autómatas. Yo ya no siento nada, yo ya ni me preocupo ni me mosqueo, entonces todo es mecánico, ¿no? Pues a algunos intelectuales les pasa igual, ¿no? Y los líderes de las iglesias mundanas siempre han sido muy intelectuales. Entonces ellos lo que hacen es actuar de manera mecánica. Han desarrollado en sí una coraza que les permite protegerse de toda aparente agresión. Pero con esa coraza dan noticia del miedo que tras ella se alberga. No necesitamos coraza alguna cuando nos reconocemos en la fortaleza de Dios que está en todos los corazones. La diferencia entre el uso que el ego hace de la proyección y la proyección tal como el Espíritu Santo la usa es muy simple. El ego proyecta para excluir, y por lo tanto para engañar. El Espíritu Santo proyecta reconociéndose él mismo en todas las mentes, y así percibe como una. Nada entra en conflicto con esta percepción, porque todo lo que el Espíritu Santo percibe es lo mismo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo, dicen los practicantes del Ho'oponopono cuando ven algo que les contraría. Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas también se presignaban y decían perdón cuando veían a un mendigo, cuando veían a un enfermo. Yo lo he sido testigo de ello, ¿no? Piden perdón porque soy testigo de algo que da noticia de carencia, que da noticia de debilidad, que da noticia de enfermedad. Y pido perdón en mí. Es decir, en ellas había conciencia de responsabilidad. Es posible que también hubiera, como sigue habiéndola, desgraciadamente, ideas de culpa. Pero vemos que cuando estas personas vivían su fe con alegría, la responsabilidad había ya disipado la culpa. Siempre está en nosotros valorar de la manera más positiva todo de lo que somos testigos, valorarlo en la medida en la que nos da un aporte. Siempre está en nosotros seguir la enseñanza de Jesús, aunque sea en un relato ficticio como el que escribió el León Tolstoy, de ese cadáver de un perro en el cual el Hijo de Dios valora la belleza de sus dientes que brillan como el marfil, como perlas, así lo dice
el maestro en este cuento. Nada entra en conflicto con esta percepción, porque todo lo que el Espíritu Santo percibe es lo mismo. Donde quiera que mire se ve a sí mismo, y como Él está unido, ofrece siempre la totalidad del reino. Espíritu Santo es conciencia de unidad. Espíritu Santo es conciencia de unidad, y por lo tanto no ve separación. Este es el único mensaje que Dios le dio y por el que debe hablar, porque eso es lo que Él es. La paz de Dios reside en este mensaje, y por eso la paz de Dios reside en ti. La paz, la gran paz del reino, brilla en tu mente por siempre. Pero debe brillar hacia afuera. La paz debe brillar hacia afuera. No debe ocultarse en una cueva como le pasa a la diosa Amaterasu. La diosa Amaterasu se esconde en una cueva y por lo tanto todo el universo queda a oscuro, porque la diosa Amaterasu es la luz, es el sol, es lo que simboliza la luz. Eso es lo que hacemos nosotros, escondemos nuestra luz, impidiendo que se expanda, que brille, que brillemos de manera natural. Todo el mundo tiene su brillo, tiene su función, pero la luz es la misma. Todo el mundo tiene que aportar a la comunidad, y privarnos de ello es privar a todos de un bien, es privarnos a todos de un bien. Por eso este es el tiempo del compartir, el compartir y el saber ser receptores de aquellos y aquellas que comparten. Este es el único mensaje que Dios le dio y por el que debe hablar, porque eso es lo que Él es. Él es. La paz de Dios reside en este mensaje y por eso la paz de Dios reside en ti. La gran paz del reino brilla en tu mente por siempre, pero debe brillar hacia afuera para que tú te des hacia afuera. La vida, el sentido de la vida, siempre lo hemos dicho, es desde dentro hacia afuera. El Espíritu Santo fue dado con perfecta imparcialidad y solo percibiéndolo imparcialmente puedes percibirlo por completo. El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. El ego es legión, el Espíritu Santo es unidad. Dios crea en la unidad, se manifiesta en la diversidad, pero esa diversidad no pierde la unidad. La unidad es la razón de esa unidad, la unidad es el motor de esa unidad, y esa unidad es el amor. No hay oscuridad en ningún lugar del reino, así que tu parte únicamente es no permitir que ninguna oscuridad resida en tu propia mente. Este alineamiento con la luz es ilimitado porque está alineado con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo, y al unir nuestras mentes en esta luz, proclamamos el reino de Dios juntos y como uno. Proclamamos, por lo tanto, el reino de Dios, el reino de la verdad, el reino del amor. Bueno, pues aquí concluye este apartado del capítulo 6, la alternativa a la proyección. Muchas gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.